Muy buenas para todos. Muchísimas gracias por este espacio de conversación, de disertación en medio de la pandemia, ¿no? Mi nombre es Jesús David Vergara Cuenta, soy docente de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Seinún, seccional Cartagena, y vengo a compartir con ustedes esta presentación que se titula La educación como escenario social para la resolución de conflictos. La educación ha venido transformando vidas en el transcurrir de la historia. Gracias a ella, el hombre ha podido perpetuar el conocimiento y asegurarse que lo aprendido sea replicado, hasta tal punto de volverse una institución con alto crédito social. Esta misma institucionalización ha traído ventajas y desventajas, en especial a las personas en las que acaecen las diversas épocas. Pero existe una función especial de la educación, función que el presente está reclamando, a saber, la educación como mediadora entre los conflictos sociales y los ciudadanos en formación. Esta reflexión pretende abordar la dimensión de la educación a lo largo del tiempo y su necesidad en pleno siglo XXI en la construcción de sociedades más humanas y justas. La presente disertación tiene como fin reflexionar sobre el papel de la educación no desde su estructura metodológica, sino como elemento transformador de la sociedad, en la que se deben brindar herramientas propicias para la resolución de los conflictos. Para ello, el abordaje eh, de esta reflexión parte del análisis de obras filosóficas que nos permiten contextualizar el concepto formación a través del tiempo y las concepciones que van aunadas al establecimiento de instituciones que direccionan los procesos de enseñanza y aprendizaje con fines diversos de acuerdo con los ideales imperantes y lo que se necesita en cada momento histórico. Así, vamos a tratar de llegar al reconocimiento del hombre moderno y su rol activo como ciudadano, precisamente en lo que habíamos dicho antes, la resolución de conflictos. En este sentido, partimos de una premisa que se encuentra en el libro acuñado por la tradición Aristóteles como la metafísica. El hombre desea por naturaleza saber. Esta afirmación ha sido para la humanidad entera el inicio de un mundo desconocido que vamos descubriendo en la medida que vamos viviendo. Sin embargo, la invitación del filósofo de esta gira no se limita al conocimiento físico, así como tampoco se queda en el plano inmaterial con las cuestiones del alma, el conocimiento o la verdad. Este conocer implica mucho más, implica transformar la sociedad, revolucionar el mundo. Es aquí donde toma sentido esta disertación, conocer para transformar el mundo, para transfigurar la sociedad, para avanzar en la construcción de una verdadera humanidad regida por principios éticos, morales, culturales, que hagan del individuo un ser que se conoce, pero ya no solamente que conoce conceptos, sino que es capaz de abrirse y conocer a sí mismo, a los demás y a lo demás. La educación, historia, formación y sociedad. La formación del individuo estriba en un componente de saberes que al entrelazarse permiten unir la teoría con la praxis, contextualizando en un aquí y en un ahora lo que se ha logrado conceptuar. Dicha formación no se circunscribe a una enseñanza institucional desde unos parámetros establecidos, un modelo pedagógico vigente y actualizado, unas estrategias para el desarrollo del aprendizaje. Más aún, no se puede reducir a ambientes confortables o agradables que manejan los centros educativos, con toda su parafernalia didáctica o salones digitales. No. El aprendizaje es el producto de la interacción de un sujeto con su entorno y consigo mismo. Ya lo afirmaba Rousseau en su obra de la educación, o como la conocemos más comúnmente, el Emilio, donde el deseo de aprendizaje nace del individuo ávido de conocimiento y que encuentra en su instructor o tutor la guía casi emotiva del proceso educativo. Aprendemos desde pequeño
a través de la investigación, por el preguntarnos, por el querer entender el mundo exterior y por tratar de asimilar el mundo interior. ¿O es que acaso no nos preguntábamos cuando pequeños por qué la luna nos sigue, de dónde venimos? O cuando crecemos y ocurren cambios en nuestro cuerpo, ¿no tratamos de entender nuestros deseos, apetitos y pasiones? El aprendizaje está pues visto desde diferentes aristas y se alcanza de muchas maneras. Pero en esta ocasión nos centraremos en el aprendizaje no fortuito. Nos dedicaremos en la planeación del aprendizaje a través de la educación y no cualquiera, sino la que respecta al desarrollo de competencias ciudadanas frente a la resolución de conflictos. Pues, si bien un aprendizaje puede llevarnos a la transformación del entorno, la dificultad está en que no todos los individuos tendrán los mismos contextos, oportunidades y situaciones para llegar a ese conocimiento deseado. Es por lo anterior que se hace necesaria la educación, pero debemos añadir una pregunta. ¿Qué tipo de educación? Esta la podemos entender desde una óptica kantiana como la posibilidad del hombre de llegar a ser verdaderamente hombre. Es decir, el hombre ha perdido el rumbo de su verdadera naturaleza, desviándose y tomando cosas que no le son propias. En este sentido, la educación viene siendo la ruta de retorno a la perfección humana que debe alcanzar este hombre. Desde la perspectiva rusoniana, el concepto de educación no dista mucho del primero. El hombre, noble por naturaleza, gozaba de un espíritu de empatía con el entorno. Las primeras asociaciones de hombres y mujeres formaron primitivas comunidades que hoy se denominan las familias y que posteriormente a buscar la protección de estas se formaron los clanes. Rousseau afirma en su texto sobre el origen de las desigualdades entre los hombres la necesidad del pacto social como respuesta a la asociación de individuos que, autoproclamándose dueños de territorios, animales, personas y demás, en otras palabras, con el nacimiento de la propiedad privada, optaron por transformar su naturaleza bondadosa y se volvieron egoístas. La función, pues, de la educación en este filósofo francés no es otra que hacer volver al hombre a su estado de pureza. No una pureza cristiana, sino una bondad natural. Tanto así que afirma en sus escritos sobre el fin de la educación en el niño: vivir es el oficio que yo quiero enseñarle. Al salir de mis manos no será, lo reconozco, ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote. Antes que nada será hombre. No en vano ganó su educación el apelativo de romántica. Cabría de igual manera preguntarnos si este tipo de formación o de telos, a saber, hacer que el hombre sea hombre, no es el necesario en nuestros contextos deshumanizados. Si seguimos pasando por la historia, podríamos observar los diferentes enfoques que cada autor le ha dado al arte de educar. Solo por citar un aporte más dentro de la enramada de la educación, fijemos la mirada en Nicolás Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe muestra los fines del aprendizaje desde otro extremo. El ideal no es formar un ser bondadoso, sino un fiel súbdito o un sagaz príncipe. Este proyecto formativo maquiaveliano tiene un trasfondo: la gobernabilidad del príncipe en sus territorios. La composición social hace que los roles sean establecidos desde las institucionalidades. Un príncipe lo que necesita es un súbdito, y no cualquier clase de súbdito, sino uno fiel. Así como un pueblo necesita al más sagaz de los príncipes, que los lleve a la victoria en la guerra y los mantenga unidos, en paz y estables.
Todas las teorías de la educación tienen algo en común: la transformación del individuo y la de su entorno. El contexto o la ideología planteaban qué tipo de hombre era el necesario para responder a las cuestiones más apremiantes de la época y mostrarlas, además, del modo que debía ser formado y qué tipo de aprendizajes eran relevantes para su entorno. Sería muy extraño encontrar una respuesta totalmente ilustrada en el acontecer de la filosofía presocrática, o una postura teocéntrica en la justificación de la industrialización. Asimismo, cada tiempo trae consigo sus propios afanes y problemas que merecen hombres y mujeres capacitados para afrontarlos. Es así como esta sociedad busca agentes, actores con propósito y no pacientes inexpertos. En esta línea de pensamiento se postula esta propuesta de trabajo. La educación actual debe estar guiada a volver sobre la humanidad del hombre. Los aprendizajes obtenidos no están respondiendo a una necesidad ética de construir sociedad. La educación debe, pues, dar un vuelco total. La conformación de instituciones preocupadas por la cobertura, la industria y la economía no deben estar desligadas de la realidad social. Son estos mismos escenarios los que han desnaturalizado al ser humano, condenándolo a crear cada vez más conflictos sociales, abriendo grandes abismos que deben ser cerrados. No es este un tratado idealista al mejor estilo de Tomás Moro. No buscamos aquí la sociedad perfecta. Buscamos la posibilidad de devolver el estatus de importancia a la educación como mediadora y formadora de agentes capaces de vivir la realidad, pero que también propongan transformaciones sociales, culturales, inclusive morales, siendo capaces de llevar a cabo sus discursos. Las dinámicas sociales han ido cambiando conforme va pasando el tiempo. Las temáticas propias de las generaciones actuales están saturadas por las redes sociales, la desmotivación académica, los ídolos juveniles, entre muchas otras cosas que condicionan el papel de la educación en pleno siglo XXI. La retórica del civismo, las artes y las técnicas eran lo necesario en la antigüedad clásica. Con el advenimiento de la Edad Media, las artes liberales se institucionalizaron a través del trivium y el quadrivium como vías del conocimiento posible. De la misma manera se configuraron las escuelas catedralicias y se estructuraron las universidades. La educación de la época medieval así requería el estilo de formación. Sin embargo, nuestra época dista mucho de aquella, al menos en lo que a institución se refiere. Si podemos establecer alguna diferencia diametral entre la educación medieval y la actual, además de la cobertura, que esta cobertura sigue privilegiando unas clases sociales sobre otras, es la consecución de textos o de información. En el medioevo era una odisea conseguirlos, mientras que en la actualidad la disputa está en hacer que los jóvenes sean personas críticas, capaces de proponer, de disertar, de seleccionar la información, de ser auténticos ciudadanos integrales e íntegros. Los conflictos raciales, sexuales, religiosos, políticos, hacen que la discusión no se quede en una cuestión científica, sino en cambio que sean de actitudes sustanciales en la convivencia de las personas. La resolución de conflictos es un tema que va de la mano con el pluralismo vivido en nuestras comunidades. No podemos hablar de un respeto o de una tolerancia frente a la diferencia si los discursos se contraponen frente a las realidades de muertes, violencia, acoso y tantas otras formas de discriminación y agresión que ocurren en nuestras sociedades. Parece no ser suficiente el discurso,
necesitamos actuar. La labor de la educación debe tornarse en los problemas prácticos de la vida y no en la repetición o aprobación de conceptos científicos que poco o mucho contribuyen al bienestar. Para esto es necesario que el sistema mundo también ponga de su parte. Michel Foucault en sus escritos nos habla reiteradamente de las redes de poder. Estas redes se van entretejiendo desde las instituciones que forman las comunidades, pero que también está en los individuos. Con respecto al pensamiento Foucaultiano, el poder se va gestando en la medida que las instituciones y las personas detenten autoridad ante la sociedad. La educación parece haber perdido ese poder y comparte rezagos que le deja el poder público politizado. Si queremos empoderar a los ciudadanos, debemos empoderar la educación y en esa medida hacer de las moles de cemento centros de crítica, de construcción y de deconstrucción. Es repensar la sociedad, es renacer nuevamente la humanidad. Así, podemos entender que la educación debe ser el escenario social por antonomasia para la resolución de conflictos. En otras palabras, para que el hombre dé un paso en ser verdaderamente hombre, respondiendo a las necesidades y requerimientos de su realidad. En este sentido, debemos recurrir a la pluralidad de fuerzas que existen dentro de la sociedad. En esta red de poderes, personas, instituciones, culturas, cultos, donde tomaremos las fuentes para desarrollar en los individuos la creación de las posibles soluciones a los temas latentes de su entorno, teniendo como base la inserción del agente de cambio en el problema vivido para su pronta y favorable transformación. De esta manera, nos aseguramos que la construcción de ciudadanías no esté a merced de grupos políticos, religiosos, inclusive de sectas académicas, sino que exista una sinergia entre todos y cada uno de los actores, incluyendo las minorías en la consecución de comunidades abiertas al diálogo. Finalmente podemos entender, junto con Nancy Fraser, que debemos propugnar por la existencia de un concepto de justicia, pero un concepto de justicia que se viva, no simplemente que se defina. Esto quiere decir que en las dos grandes teorías sociales, la redistribución y el reconocimiento, van a ser medidas indispensables para poder construir una sociedad más humana y justa. Muchísimas gracias por la posibilidad de esta intervención. Queda también a disposición de ustedes el texto completo para que puedan hacer todo tipo de anotaciones. Estamos abiertos a sus revisiones. Muchísimas gracias por esta ocasión.